Hola, buena tarde. El día de hoy les voy a mostrar las propiedades mecánicas de los compósites o materiales compuestos. Soy el alumno Donovan Alexandro Pesa Pichardo de la carrera Ingeniería Mecánica en la Universidad Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. Y bueno, para empezar a ver el tema de las propiedades mecánicas de los compósites, es importante saber primero qué es un material compuesto. Y bueno, un material compuesto es aquel constituido por dos o más componentes cuyas propiedades son superiores a las que tienen cada uno por separado, permaneciendo todos perfectamente identificables en la masa del elemento. El material compuesto no es una invención humana, ya que existe en la propia naturaleza, así como es la madera, es un ejemplo bastante típico ya que está constituido por armaduras de fibras de celulosa envueltas en una matriz de resinas naturales. Las fibras dan en algunas direcciones la resina necesaria al vegetal. Y bueno, en esta imagen les muestro cómo es la madera que utilizan, que normalmente es la de los pinos. Y bueno, esta madera es la que normalmente usan para fabricar más cosas. Y bueno, también en el cuerpo humano existen materiales compuestos, como los huesos formados por una especie de cemento, calcio y fibras de colágeno. En edificación, en el primer compuesto debido al hombre es el adobe. Que bueno, el adobe es una pieza para la construcción hecha de una masa de barro, arcilla y arena, mezclada con paja, moldeada en una forma de ladrillo y secada al sol. Con ellos se constituyen paredes y muros de varios edificios. Que bueno, ahorita ya no se utiliza mucho el adobe, que ya que era muy viejo, se utilizaba en las épocas anteriores. Que bueno, en la imagen se muestra claramente cómo hacen bloques para ya ir construyendo los edificios o paredes en este caso. Y bueno, en la tercera imagen se ve cómo usan el yeso armado con crines de caballo, que también fue uno de los primeros. Que bueno, sin embargo, el hormigón armado es el material compuesto más famoso y más utilizado en la construcción y en la ingeniería civil. El hormigón, como bien se sabe, se presenta una buena resistencia a compresión, pero malas características de atracción. El refuerzo con barras de acero consigue que el material compuesto resultante, que es el hormigón armado, tenga muy buena resistencia a compresión debida al hormigón. Por otro lado, unas muy buenas resistencias a tracción, a flexión y a cizallamiento por la resistencia del refuerzo metálico. La denominación del compuesto está justificada ya que el refuerzo y la matriz existen. Esta denominación también se emplea en materiales como el amianto y el cemento, morteros y hormigones reforzados con fibras de acero, de vidrio y polimérica. Y a partir de los 70, dentro de los denominados nuevos materiales, han aparecido los composites que hoy en día se le llaman nuevos materiales de mayor producción y aplicación. Lo que explica es que en muchos casos se crean composites y nuevos materiales que son la misma cosa. Casi todos los denominados composites están constituidos por dos fases, una sustentable o matriz y otra reforzante que está inmersa o firmemente adherida a la primera. Los materiales compuestos fabricados en base a mezclas de plásticos sintéticos y harinas o fibras vegetales son de creciente interés en la ciencia e ingeniería en materiales. También los plásticos reciclados han sido considerados para fabricar nuevas formulaciones de materiales compuestos debido principalmente al ambiente y reducir costos. Los materiales polietileno, la matriz termoplástica corresponde al polietileno de baja densidad reciclado, obtenido en el mercado en forma de pellets de 6.5 mililitros de largo y 2 mililitros de diámetro, y con una densidad de 0.94 y un índice de fluidez de 20 gramos y 10 minutos. Según la extrusora, con salida de 2 milímetros de diámetro y 8 milímetros de largo y carga de 2.16 kilogramos, previo calentamiento a 190 grados centígrados durante 5 minutos. Y bueno, realmente los materiales compuestos pueden sonar un poco
técnicos, por así decirlo, y desconocidos, pero son extremadamente comunes en el mundo que nos rodea. En el deporte podemos encontrar tanto en las raquetas de tenis, palos de golf o bicicletas. Los aviones y los barcos se fabrican desde hace mucho tiempo con materiales compuestos, como la fibra de vidrio, porque son más ligeros que los metales, a menudo que igual son más resistentes. En esta tabla nos muestra la composición química de la madera y la corteza de Pinus radiata, que es de Don Haki y Kelly en el 2002. Nos habla de los componentes que tiene cada una, la certeza y lo que es la madera. En esta otra tablita nos muestran las propiedades mecánicas de los compuestos. Y bueno, en la columna 3 se presentan los resultados de la resistencia a la atracción de ambos tipos de compuestos. Se observa que la resistencia a la atracción de los compuestos disminuye con el incremento del contenido de ambos tipos de harinas. Bledesky y Faruk en el 2004 reportaron similar comportamiento en compuestos de harinas de maderas y sin agentes acoplantes, el que fue atribuido a la disminución de matriz plástica debido al aumento del contenido de harina en el compuesto y a la pobre adheración entre la matriz y las harinas, las que disminuyen aún más con el incremento de harina en el compuesto, pero sin embargo los valores de resistencia a la atracción de los compuestos obtenidos en el presente estudio son muy superiores a los indicados como aceptables por US Plastic Lumber para compuestos fabricados por extrusión con el 65% de fibras de madera y termoplásticos fabricados por inyección, extrusión y compresión, con diferentes termoplásticos vírgenes y reciclados con o sin agentes acoplantes. También es muy posible observar en la tabla que no existen diferencias estadísticas entre los compuestos fabricados tanto con corteza como la madera a iguales contenidos de harinas. Sin embargo, una excepción interesante se observa en los compuestos que contienen el 20% de P entre P de harina en la corteza. Estos no presentan diferencias estadísticas de resistencia con el PER si son muy superiores a los compuestos. En la tabla, en la columna 3, de la 2 a la 6, esta diferencia puede ser relacionada con la condensación producida por tantos u otros compuestos fenólicos que se encuentran mayormente presentes en la corteza. Haki Kelly en el 2002 y Nemley y Rowell en el 2005 explicaron este tema. Y aunque el efecto de la condensación no se ve reflejado en los compuestos con mayor contenido de harina, esto puede ser explicado por la inadecuada dispersión de la harina dentro de la matriz que se produce en los compuestos con altos contenidos de harina, generando zonas de fallas que pueden afectar las propiedades mecánicas del compuesto. En la tabla también se muestra en la columna 4 se presentan los resultados del módulo de elasticidad en tracción de ambos tipos de compuestos. En esta tabla se observa que todos los compuestos presentan mayor E que el PR. Sin embargo, los compuestos en base a harina de madera presentan un aumento del E proporcional al incremento de harina, mientras que los compuestos con corteza no presentan diferencias estadísticas según su contenido de harina. También en la tabla se muestra la dureza en la columna 4. Se presentan los resultados de dureza Rockwell de los compuestos. De acuerdo con estos resultados, la dureza tiende a disminuir con el incremento de harina para ambos tipos de harinas. Sin embargo, solo los compuestos con mayor contenido de harina, que es el 60%, tanto de corteza como de madera, presentan valores de dureza estadísticamente menores que el PR. Y bueno, para determinar el efecto de la densidad aparente o el del contenido de harina, o de ambos, en las propiedades físicas y mecánicas de los compuestos se siguió la metodología estadística empleada por Venezuela y Nakayama. Y bueno, esto serían lo que son las propiedades mecánicas. Y bueno, espero les haya gustado el video y que tengan un excelente día. Hasta luego.